Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Propósitos para el año nuevo, Diego siempre incluía, entre apuntarse al gimnasio y a algún curso de cocina, la lectura de Los Cárdenos Cabestros, la novela que, allá por los 80, había consagrado a Ortega. Pero los años se sucedían uno tras otro y, a esas alturas, lo único que podía decir en su descargo era que, de momento, tampoco estaba en forma ni sabía cocinar. Sí, yo opino igual, lo secundó Guillermo Fraile, uno de los superventas de la editorial Limbo, cuya mujer había abducido a Laura. Fraile era profesor de no recordaba qué universidad, y en sus ratos libres, que debían de ser muchos, escribía novelas históricas, unos intimidantes tochos sobre el Imperio Romano, las cruzadas o las correrías de Gengis Khan, que devoraba un montón de gente. Había coincidido con él en otras ocasiones y había podido comprobar in situ que era de esa clase de individuos a los que el conocimiento les rebosa por las orejas. Diego admiraba a todo aquel cuya memoria semejaba un pozo sin fondo donde parecía caber todo el saber del universo, quizás porque la suya tenía las dimensiones de un pastillero, y solía preguntarse cómo sería moverse por un mundo con la tramoya al aire. Estaba convencido de que, si algún día, por un terrible casual, todas las bibliotecas del planeta ardían a la vez, el conocimiento de la especie humana perviviría custodiado bajo el cráneo de hombres como Fraile. Yo, desde luego, no habría podido realizar la primera prueba del primer padre, le oyó confesar sin empacho. Tras eso, Fraile soltó una carcajada, casi un graznido, al tiempo que hacía circular su móvil entre los presentes. Cuando llegó a manos de Diego y éste vio la foto de un gran danés tumbado sobre una alfombra, pudo entender el chiste. Devolvió el móvil a Fraile con una risita forzada. Siempre ocurría igual. Cuando se hablaba de su novela, nadie cantaba las alabanzas de su prosa o la firmeza de los arbotantes que sostenían la trama. ¿Qué va? De lo único que hablaban era de las pruebas, de las malditas pruebas. Aquellos macabros retos que el monstruo imponía a los padres de las niñas secuestradas eclipsaban todo lo demás, ya fueran virtudes o defectos. Menos mal que cuando leí Sangre y Ámbar mis hijas eran mayores, comentó Darío Pardo, el tercer escritor del grupito, un poeta que, cansado de que lo leyeran 4 gatos, el año anterior se había descolgado con una voluminosa novela, logrando algo más difícil todavía, que el número de meninos disminuyera. Si alguna de ellas hubiera tenido 7 años en aquel momento, creo que no habría podido acabarla. Ni yo, pensó Diego. De hecho, ahora que Ariadna tenía justo esa edad, tampoco habría podido escribirla. ¿Cómo iba a escribir aquellas escenas en las que el malvado cirujano torturaba a niñas de la edad de su hija, con ella durmiendo en la habitación de al lado? ¿Y quién podría?, se solidarizó Ortega. Cuando tienes una hija, todas las niñas del mundo se convierten automáticamente en tu hija. Es la magia de la paternidad. Todos se apresuraron a asentir, tras lo cual hubo un momento de reflexivo silencio que Ortega volvió a romper. El juego de los retos. ¡Qué idea tan sencilla y macabra!, celebró como si se le hubiera ocurrido a él. Aludió entonces a las 3 pavorosas pruebas, cada una más horrible e insoportable que la anterior, que los padres debían realizar en el teatro del Liceo ante toda la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX. Si la superaban, el monstruo les devolvía a sus hijas sanas y salvas, pues significaba que eran dignos de ellas. Pero si no, el secuestrador obligaba a realizar la prueba a la propia niña y luego, si sobrevivía, la mataba asfixiándola con sus propias manos. Y así, las pobres niñas morían sufriendo en carne propia la cobardía de su progenitor, convencidas de que no las habían amado lo suficiente como para evitarle aquel suplicio, exclamó Ortega meciendo su nevada cabeza con estupor. ¡Diantres! ¿Cómo no va a preguntarse el lector qué habría hecho él en su lugar? ¿Qué retos habría sido capaz de superar y cuáles no por el amor de su hija? Dejó que la pregunta flotara unos segundos en el aire y luego, señalando a Diego con un dedo acusador, remató. Esa es la clave del éxito de tu novela. El morbo que provoca descubrir las propias debilidades desde la seguridad de tu sillón mientras otro desgraciado sufre las consecuencias. Brillante, Arce, sencillamente brillante. Diego le agradeció sus exaltados elogios con una sonrisa resignada. No es que aspirara a que le dijeran que poseía una escritura refulgente y desgarradora, capaz de despertar en el lector una emoción estética como nunca antes había experimentado, pero al menos le habría gustado que celebraran su nervio narrativo, alguna metáfora oportuna, algún ocasional destello de talento. En definitiva, que no lo admirasen únicamente por haber encontrado una premisa resultona que obligaba al lector a juzgarse a sí mismo y haber imaginado un puñado de retos.